Bienvenidos al nuevo episodio de Arquitectas en Contexto. Me encuentro con Alexia y yo soy Aileen y hoy vamos a hablar de un concepto que se ha hablado demasiado últimamente, que es esto de la arquitectura introspectiva. ¿A qué te suena? Me suena a algo muy que te genera paz, a lo mejor como una arquitectura muy aesthetic. No, pero pues como algo que está muy de moda y que vemos mucho en redes sociales, ¿no? De la arquitectura. Y es que al final, yo no sabía, y sí es toda una corriente que va más allá de la filosofía, sino realmente de cómo se hace arquitectura actualmente. Y creo que esta parte como de la arquitectura contemporánea es como cada vez más importante o relevante, vamos a decirlo así. Y es que esto nos surgió el tema porque hay una arquitecta de la que queremos hablar y ya tenía tiempo que queríamos dedicarle un episodio, que justamente tiene como muchos conceptos que ella estuvo, pues sí, durante su vida divulgando, vamos a decirlo así, y hay uno muy especial que se llama Los ojos en la calle. Fíjate que a ella sí la vimos en la universidad, que por fin, ¿no? Y que vimos una mujer en la universidad. Y desde que supe de ella, me encantó. Es que es muy importante. Uh-huh. Jane Jacobs, de verdad que todas las ideas que ella puso sobre la mesa son las bases del urbanismo hoy en día. De verdad que a mí me vuela la cabeza y justo nos surgió como esta idea de trabajarlo con los conceptos de Jane Jacobs, porque la arquitectura introspectiva, hablando un poquito más de ella, pues habla mucho, sí, como de la salud interior, de este refugio íntimo y privado, y esto se refleja en la fachada, tener fachadas ciegas y más bien patios interiores. Y algo que se me hizo muy curioso, que me gustaría como mencionar, es que todas esas cosas, claro que se me hacen importantes. De hecho, me recuerda mucho a conceptos que yo he estudiado mucho, como el diseño biofílico, ¿no? Donde integrar esta parte de la naturaleza en los espacios interiores, que tengamos estas vistas que nos pueden generar, por ejemplo, un patio interior. Y eso se me hace muy bueno. Sin embargo, algo que ya empezamos a ver cada vez más es justamente esta desconexión con el exterior, que ahí es donde viene ya el tema, porque no nada más hablamos de un tipo de arquitectura donde es la casa en sí, sino también tenemos este fenómeno de los fraccionamientos cerrados que amplía todo este concepto a nivel urbano. Sí, y ¿sabes qué? También ahorita que lo mencionas, creo que todo depende del contexto, ¿no? Porque entendemos que la arquitectura introspectiva pues ya viene como de generaciones atrás y de culturas distintas, pero creo que ahorita es un mecanismo de alguna manera como el no querer saber de nada ni de nadie en general. Y siento que es un poco lo que está pasando en nuestra sociedad actualmente, en donde ni conoces ni topas al vecino, ¿sabes? O de que entre menos alguien te hable, mejor. O de que estás en la parada del camión y todo el mundo está en el teléfono para no tener que lidiar con la interacción con la persona de al lado, ¿sabes? No, y además, son como temas que se vienen repitiendo desde que hablábamos en el episodio de ciudades de proximidad, donde, muchas de las conclusiones que hicimos justamente ahí fue que todo depende del contexto. Si nosotros pensamos en un fraccionamiento cerrado, no es la realidad de todos. Entonces es algo que sí me gustaría como tener súper en claro, que al final es algo que ya hemos concluido antes y aquí pues se repite porque cada contexto es diferente, pero la realidad es de que también son, ¿cómo se dice? Pues tipos de arquitectura que se están replicando y que dejan a un lado pues justamente esta unión con el contexto, que cuando hablamos de contexto pues no nada más hablamos del clima y también es un contexto social muy importante. Y algo que se me hizo también súper interesante de esta parte es que se escudan mucho en arquitectos famosos. A ver, cuéntame. Porque, por ejemplo, cuando estaba viendo así como la investigación, todos estos como, pues sí,
estudios de la arquitectura introspectiva y demás, mencionan mucho arquitectos como Luis Barragán, Tadao Ando e incluso Luis Kahn, que pues sí tenían manifiestos donde hablaban, por ejemplo, Luis Barragán, que decía que el usuario pasaba el 90% de su vida en un espacio interior y realmente el 10% en la fachada, que si empezamos a hablar de porcentajes, pues ahí vuelve a lo mismo de, a ver, entonces, ¿qué pasa con la vida en la calle? O sea, ¿estás como evitándola? ¿O cómo sería, no? Insisto, depende mucho del contexto. Y entonces la obra de Luis Barragán busca darle como más importancia a estos espacios interiores y lo vemos en sus proyectos. Por ejemplo, en su casa estudio, ojo, la fachada no está ciega, solo no hay como una vista tan directa y pues está medio X, la verdad. Pero tampoco es como que Luis Barragán haya dicho, sí, vamos a ignorar lo que haya fuera. O sea, como que siento que es como un pretexto de que personajes tan importantes como Barragán, lo dijo y ya, ¿no? Sí, que además, o sea, justamente poniendo de ejemplo la casa estudio de Luis Barragán, pues él no lo hizo como para tener una fachada Asterix, ¿sabes? O sea, de hecho su fachada es cero Asterix, o sea, cero, pasa desapercibido, pero justamente porque sí se quiso mimetizar un poco con el contexto. Y la verdad es que como ahorita se entiende o se interpreta la arquitectura introspectiva, pues incluso es un poco como también para tener fachadas muy estéticas y muy limpias, ¿sabes? Algo que se me hizo bien interesante y que justamente le comentaba a Alexia cuando estábamos preparando el episodio es que si bien estas ideas de los ojos en la calle, que ahorita vamos a platicar más a detalle, son importantes, seamos honestos, o sea, no nos enseñan en la escuela a tener esta conexión con el exterior y terminamos haciendo incluso de manera inconsciente pues este tipo de arquitectura introspectiva. Digo, depende, insisto, de en qué parte esté, si es en un fraccionamiento cerrado, si es en medio del centro histórico o en una avenida grande, pero no nos lo enseñan. No, y ahorita que lo estaba analizando, me quedé pensando un poco en que justamente todo es un poco desde el predio, desde el proyecto como si no tuviera justamente ni vecinos, ni contexto, ni nada. Y algo que alguna vez leí en algún lugar era que incluso los renders que hacemos son irreales. Porque sí, no pones el árbol que está afuera, no pones a los vecinos, no pones la banqueta que está mal afuera de tu casa, los cables, porque le quitan esta parte estética, ¿no? Al render, pero es la realidad. Así son las cosas y es un poco esto que ignoramos lo que hay fuera del proyecto. Y además esta parte de lo que decías de los vecinos se me hace bien interesante porque yo lo he visto, o sea, la casa donde, por ejemplo, yo vivo actualmente, son los vecinos de toda la vida, me saludan y de alguna manera se siente como esa seguridad de la que hablaba Jane Jacobs. Y recuerdo, por ejemplo, mis papás se fueron a vivir a un fraccionamiento cerrado y no conocían a sus vecinos. Yo. O sea... Yo. Literal, o sea, me mudé hace un año a donde vivo actualmente y solamente de vista conozco a los vecinos de al lado porque son muy amables y siempre nos saludamos, pero no sé ni cómo se llaman. Y también los de al lado ya se acaban de mudar, acaban de llegar nuevos vecinos, no los he visto, o sea, como que hay una rotación constante actualmente en ese tipo de fraccionamientos. De hecho, nos dijeron que donde yo vivo, el 70% de las personas que vivimos ahí ni siquiera somos los dueños, somos quienes rentamos. Entonces, justamente por eso siento que como hay tanta rotación, es como en los trabajos, o sea, de que pues de repente hay alguien, de repente ya no está y pues como que no haces ese vínculo con las personas. Y antes sí era como de toda la vida, ¿no? Pero bueno, para entender un poquito más hacia dónde vamos, quisiera que entremos de lleno a hablar de nuestra queridísima amiga Jane Jacobs. Reinona. Patrona. Sí, la patrona. Pues justamente Jane Jacobs nació de nombre Jane Botzner. Tomó el apellido de Jacobs por su esposo.
Y ella fue una autora, activista urbana y teórica social estadounidense-canadiense, que fue justamente reconocida por su alta capacidad de analizar el urbanismo desde una perspectiva muy humana y pues muy, hasta cierta manera, pues con su experiencia propia, ¿no? Ella justamente nació un 4 de mayo de 1916. Hace, ¿qué? ¿110 años? Oh my God. En Pensilvania, que era un pueblo minero. Ella fue hija de un médico y una enfermera que también era maestra, que, o sea, si te das cuenta, pues, un pueblo minero, 1916, nada que ver con el mundo de la arquitectura ni con el urbanismo, pero pues la vida la llevó ahí porque justamente era una persona que tenía múltiples intereses. Tanto que pues en realidad nunca obtuvo un título universitario, no estudió una carrera como tal, pero estudió muchísimo y de todo. Ella, después de que terminó la secundaria, estudió mecanografía y taquigrafía, que en esos tiempos pues te ayudaban para tener trabajos que muchas mujeres aspiraban, como ser secretaria, ¿no? Por ejemplo, que estaba muy de moda entre las mujeres ese tipo de trabajos, pero eso justamente pues logró que después tuviera los trabajos que tuvo, ¿no? Ella de hecho tomó clases en la Universidad de Columbia, lo que les comentaba, de un montón de temas, desde física, geología, antropología, economía, y derecho constitucional. Entonces, pues aunque no tuvo una carrera, tenía muchos intereses y pues era una persona muy estudiosa, ¿no? Entonces ella, por ahí de los 30, justamente en medio de la Gran Depresión, se muda a Nueva York. Y justamente aquí ella empieza a tener diferentes trabajos, desde secretaria, como les mencionaba, hasta periodista. Y justamente así es como ella llega a una revista de arquitectura que justamente le permite ya adentrarse a estos temas y pues se da cuenta de las cosas y de los cambios que está pasando en el urbanismo. Y para ella fue como una alerta así de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo que quieren hacer estas cosas? Porque si recordamos un poquito el contexto, estamos hablando de que estaba el urbanismo tipo Le Corbusier, donde el coche era lo máximo, se buscaban estos grandes rascacielos, como que se quería hacer un cambio muy drástico urbanísticamente hablando para llegar a la modernización, pero pues con estos conceptos pues muy, digamos que como mencionábamos ya en otros episodios, pues el hombre blanco, con todo su cuerpo funcionando adecuadamente, igual con el coche como el protagonista de la ciudad. Y pues ella, pues teniendo como que estos conocimientos y esta crítica, pues dice, ¿qué onda, no? Entonces, justamente ella, de hecho, se casa con el arquitecto Robert Hyde Jacobs, de ahí su apellido, y pues ahí también tiene que ver, ¿no? Porque él también era arquitecto. Y ella empieza a defender sus propios vecindarios de proyectos de grandes renovaciones y de hecho fue encarcelada por eso. Sí. Me la imagino y la amo. Sí, me lo imagino así súper de, no, espérense. Sí, amarrada así de que un árbol. La amo. Y de hecho ella tuvo muchos enemigos porque la criticaban un montón, que porque, a ver, que no tenía credenciales, que quién era ella para venir a juzgar, porque, o sea, y no le estoy hablando de enemigos de que su vecino era su enemigo, no, o sea, altos mandos de poder. Ajá, que tomaban las decisiones justamente de estos cambios en el urbanismo, ¿no? Y lo que pasa con Jane es que ella vivía la calle, ella creía que la gente que hacía estas críticas o estos cambios, pues lo veían desde una perspectiva, ella decía como de ojo de pájaro, o sea, como desde arriba y desde lejos, y pues que no estaban entendiendo cómo vivían, cómo interactuaban los vecinos, cómo los niños jugaban en la calle, cómo es que había comunidades enteras que ellos estaban dispuestos a partir prácticamente en dos para que pasaran carreteras enormes. Y pues ahí ella empieza justamente a criticar y a escribir sobre esto. No, y es que justo esa que comentas es una de las controversias más grandes o más famosas que tiene, porque
o sea, había una gran, ¿cómo se dice? Pues sí, un empresario que se llamaba Robert Moses, que justo quería meter una avenida y iba o sea, literal a tirar barrios enteros, y ella fue que fundó un comité para salvar el Washington Square Park. Y pues junto a la gente, o sea, ya se imaginarán, ¿no? Lo que decías ahí en el árbol de no vas a pasar por aquí. Y lo logró. O sea, entonces por eso tenía enemigos tan grandes, porque algo que se me hizo muy interesante en la investigación es esta parte de que más allá de pensar en el bueno y el malo, bueno, este sí era medio malo, la verdad, pero grandes pensadores de esa época en el que se encuentra obviamente pues, Le Corbusier, donde pues imagínense después de la Gran Depresión, cómo estaba todo en posguerra, pues valiendo queso básicamente, y esas personas en ese entonces creían fielmente que esto iba a ayudar a mejorar las ciudades. Y entonces Jane Jacobs justo decía que el urbanismo se estaba haciendo como si fuera una pseudociencia, o sea, de que no, o sea, esto no está teniendo sentido, y lo que decías, ¿no? Porque ellos veían la ciudad como de arriba hacia abajo, y ella decía, no, o sea, es que de verdad es entender la ciudad a nivel escala humana, desde pues sí, el peatón, la gente, cómo lo vive, y escribió muchísimos libros, fue activista, o sea, ¿qué no hizo esta mujer? Ya sé, y algo que también me parece bien interesante de ella, que para entender también su personalidad, es que muchas veces le quisieron dar este título de doctorado, o ¿cómo se llama? Honoris doctorado, sí. Algo así. Bueno, que hasta Taylor Swift recibió uno, ¿no? ¿A poco? Sí. Y ella rechazaba todo esto porque ella prefería que se le conociera por lo que hizo, o sea, literalmente del verbo hacer, y no tanto por credenciales que ella, pues como que simplemente no empataban con ella. Y esto me parece bien interesante porque sigue pasando. A ver, muchas de las decisiones que se toman en las ciudades son por personas que tienen credenciales, postdoctorado si tú quieres, pero que no vive en la ciudad. Y entonces y sigue pasando lo que ella decía. No podemos entender el urbanismo si no lo vives. Y todo esto que ella pensaba, o sea, tiene muchísimos libros donde empieza a poner todo esto, pues ahora sí que una crítica directa. Y el primero, y que fue como un golpe directo a los urbanistas de esa época, fue Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, que básicamente fue una crítica al urbanismo moderno, lo que les decía ahorita, ¿no? Y empieza a introducir conceptos que hoy en día se siguen enseñando en las escuelas. Y uno de los más importantes, a donde llegamos con la arquitectura introspectiva, son los famosos ojos en la calle. Ella en este libro empieza básicamente te narra cómo se vive en las ciudades. Por ejemplo, en esa época en los barrios decía que, pues, por ejemplo, los niños podían salir a caminar, a jugar en las banquetas, porque aparte eran banquetas muy grandes, y pues siempre estaban seguros porque conocían al carnicero de enfrente, porque la vecina de arriba también los conocía y era una comunidad. Entonces, pues eran los hijos como de todos ellos los que jugaban. Incluso si alguien extraño pasaba por ahí, como que todos sin querer estaban ahí viendo, precisamente por esto. Entonces las calles no eran seguras porque hubiera policías, patrullas, botones de seguridad, no. O sea, era porque había una comunidad que se cuidaba entre ella y todos se conocían. Pero aparte me encanta que ella no lo pone como de que, ay, nos vamos a cuidar. No, o sea, porque inclusive yo he visto aquí en mi ciudad algunos letreros de aquí hay vecinos vigilantes. No es en plan de que yo, fulano de tal, tengo que estar revisando que todo esté bien. No, era por un tema totalmente egoísta, en el sentido de que, pues, vecinos chismosos, básicamente, sí. ¿No? Y me recuerda mucho a un vecino que tengo, que justo le decimos con mi esposo que es como el vecino chismoso, pero que gracias a él, si un día se llegan a meter a la casa, va a ser el primero en saberlo. O sea, porque está, por ejemplo, el de la tiendita, que está ahí todo el día viendo quién pasa, quién entra, qué hacen. Los del Oxxo ni en cuenta, ¿eh? No, para nada. Y como dices, es algo orgánico.
O sea, porque por ejemplo tener una patrulla ya, entonces más bien es una vigilancia externa, ¿no? Y ya no es orgánico. Y como dices, o sea, porque pues, son de toda la vida y se conocen, pero si algo llegara a pasar, que espero que no, en mi casa, no, o sea, nadie sabe. Ni siquiera tengo los teléfonos de los vecinos. Ahora que lo pienso, creo que es algo que tengo que llegar a hacer, pedirles su número, porque no existe una comunidad. Pero sí tengo que admitir que vivo en un fraccionamiento cerrado, con vigilancia, pero como dice, o sea, como estamos mencionando, o sea, no hay una comunidad, no conozco a mis vecinos, incluso si los vecinos tienen una fiesta o algo e invitan a alguien, no sé si es amigo, enemigo, no sé, o sea. Si alguien se metió a la casa, que digo, ese tema, híjoles, del fraccionamiento cerrado es muy complejo, que justamente ahorita lo vamos a abordar, pero sí es importante esta parte de comunidad y como dices ahorita, es algo muy natural. De hecho, otro concepto que ella pone en este libro es el de ballet de la acera o de la banqueta, porque justo ella menciona que hay esta diversidad de horarios, de personas, de cosas que pasan en la calle, que son pequeñas decisiones, pero que hacen que todo esto pueda ser posible. Sí, que si te das cuenta, por ejemplo, esto del ballet es mucho porque hay usos mixtos, ¿no? Que era uno de, o sea, ella tenía varios como reglas, vamos a decir así, de cómo tenían que ser las ciudades y todas tenían que ser sí o sí, ¿no? El tema de los usos mixtos era justamente por eso, que ya un poco lo platicamos en el episodio de Ciudades de Proximidad, donde, pues, a ver, que haya una escuela donde en el horario de los niños estén, pues los niños corriendo, pasan, pero de repente están las oficinas, o de repente hay un centro que tiene en las tardes, noches, un tipo de eventos, ¿no? Y entonces siempre va a haber gente, va a haber movimiento, y si nada más fuera un centro de escuela, por ejemplo, cuando no haya niños, eso está muerto. Entonces, este uso mixto, también ella hablaba de las manzanas cortas para que haya más permeabilidad urbana, la diversidad de edificios, que también es bien interesante porque ella hablaba mucho de que debe haber edificios nuevos con edificios viejos, porque los edificios viejos pues ya habían pagado su hipoteca hace mucho, entonces no era tan caro, y los edificios nuevos pues generaban un poco de gentrificación, aunque este tema de la gentrificación, como sabemos, es bastante complejo el tema, y años después, justo el barrio en el que ella estuvo, hay una crítica de que pues haz de cuenta que se organizaron los vecinos para evitar el cambio de usos y todo, pero sin querer se generó una gentrificación muy fuerte porque todo eso pues dejaron de poder pagarlo pues los de antes, o sea, como que salió mal, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, encontrar ese equilibrio creo que es como lo que siempre se busca, pero no se logra al 100%. Y pues entonces ella pues tiene todos estos conceptos que, digo, sigue sus libros, todavía hizo uno poco antes de morir, donde ya era un libro un poco más pesimista. Dicen mucho que ella como que romantizaba mucho el tema de que querías pasar cómo era un pueblo a la ciudad, y decían que pues eso no se podía, que pues necesitabas como cierta privacidad, y yo no lo considero tan así, que lo romantice, la verdad. Siento que al final el que sea una ciudad más grande no significa que nos tenga que valer el vecino, y ahí es donde entra la clave, porque ¿qué pasa actualmente? Los fraccionamientos cerrados, como platicabas ahorita, donde tú vives, pues ya te venden esta idea de exclusividad, de que vas a tener seguridad, y hay mucha ansiedad social, y siento que ahí es de donde se ha agarrado mucho la arquitectura introspectiva, porque dicen, oye, si yo estoy afuera, me estreso porque me van a robar, porque afuera no está chido, y yo entro y tengo mi paraíso personal, donde pues puedo olvidarme de lo que pasa afuera, me vale que afuera hay una pandemia, y de hecho en la pandemia como que todo esto todavía lo hicieron como más fuerte, reafirmándolo, cuando en realidad pues
pues no está tan chido, ¿no? Que te valga lo demás. Sí, y justamente esto de los fraccionamientos cerrados te venden la idea de incluso, no sé, que tienes ahí un parque y que tienes el gimnasio y que tienes no sé qué. Que a ver, no está del todo mal, pero al final de cuentas medio te obliga a pues no salir de ahí, ¿no? O sea, pues sí, o sea, te quedas ahí porque pues el exterior es peligroso, es lo que tú quieras. Que también pasa un poco que, pues quieras o no, estos fraccionamientos, como hay tantos, son los que también económicamente son más accesibles, por así decirlo. Por así decirlo, porque hay que pagar un mantenimiento y demás. Y también algo de lo que se habla mucho, como de las personas que están en fraccionamientos. Yo no estoy en esos grupos de chat porque yo rento, ¿no? Pero pues muchos fraccionamientos de estos tienen sus chats de WhatsApp, ¿no? Y no saben lo que yo he escuchado de amigas, amigos que viven en estos lugares, de que no, ya el vecino se quejó que porque el hijo hizo no sé qué y que está diciendo que lo veten, de que ya no puede usar tal espacio y que entonces empieza a ser como una guerra interna. Y entonces a lo que, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, ya se vuelve todo muy como no privado, aunque estás buscando algo privado, no sé si me explico. Es que si te das cuenta es como un gobierno dentro del fraccionamiento. Ajá. Y una crítica que encontré que se me hizo súper interesante y yo no lo había pensado, es que pagas doble. Porque, a ver, cuando es un fraccionamiento cerrado, hagan de cuenta que todos los espacios como en común está como dividido entre toda la gente que vive ahí. Y municipio no se puede meter. Pero al mismo tiempo tú pagas tu impuesto predial que te da derecho a que pase la basura, que la iluminación, que los baches, pero no está incluido. O sea, municipio no se puede meter. Entonces uno acepta de, pues sí, o sea, yo voy a pagar mi predial, pero al mismo tiempo, bueno, para los que no son de México, es el impuesto pues, de las casas. O sea, por tener tu casa te cobran un impuesto anual. Entonces pagas tus impuestos y tienes tu fraccionamiento cerrado donde pagas mantenimiento, te tienes que pelear con tus vecinos y además si no pagas pues prácticamente hay una humillación pública. Y es que eso es a lo que voy. En lugar de tener una comunidad, parece que todos son como enemigos entre sí. Eso está loquísimo porque es un poco como lo contrario a lo que uno estaría buscando, ¿no? De estos lugares, pues, como seguros, con una, pues, hasta cierto, hasta, no sé, como, pues, como limitado en la cantidad de personas que conviven, no sé si me explico. No, y además está como muy exagerado porque, o sea, por ejemplo, hay muchos fraccionamientos enteros, colonias enteras, que tienen doble caseta. Y ese es un vacío legal bien fuerte porque se supone que estos fraccionamientos cerrados nada más son como con cierto número de casas y pues puedes tener como tu vigilante y todo, pero ¿cuántos fraccionamientos no hay donde primero entras a la colonia y ya después vas a otro condominio donde tienes otro vigilante, otra caseta, otro control y además se genera pues este embudo donde no hay salidas continuas que, ojo, en el reglamento de construcción menciona que tiene que haber continuidad de calles, que haya conexión y no se está logrando. Y sabes algo también que es una red flag para estos fraccionamientos, que pues como dije, yo vivo en uno de esos, pero pues es circunstancial, ¿no? O sea, por mil cosas. Y a ver, algo que también es muy criticable es el transporte público. Pues sí, porque como no está conectado no va a llegar. Exacto, entonces sí o sí te tienes que mover en coche o en alguna aplicación de transporte privada o caminar largas distancias hasta encontrar una parada de camión, ¿no? Y esto pasa mucho, de hecho, en una colonia aquí en Querétaro, que hay muchas personas que tienen trabajos domésticos en estas casas y no hay manera de que lleguen con transporte público, porque aparte es como un cerro. Entonces, son unas subidas
con una pendiente impresionante y tienen que pagar, o sea, como lo que hacen es que se organizan y como que entre 5 o 4 personas comparten un taxi para subir, ¿no? Entonces, pues ahí también como que se empieza a romper la conexión y pues sí, ¿no? O sea, cómo es lo ideal de cómo se debería de vivir una ciudad. Y además también, por ejemplo, colonias que son abiertas son las que también son más orgánicas a transformarse. Y que eso no pasaría en un fraccionamiento cerrado. Es que un fraccionamiento cerrado tiene reglamentos donde dice no puedes tocar el pasto, o sea, por ejemplo, tienes que tener un pasto, porque le pasó a mis papás, así de que ya no querían pues gastar tanta agua en el pasto y querían poner otra cosa, y no, tenía que ser pasto, o sea... Además aquí en Querétaro cero se da el pasto, o sea, es súper seco. Súper seco. Ajá, entonces son como varios puntos, ¿no? Por ejemplo, a ver, incluso se me ocurre, en donde yo vivo, pues no hay tienditas, obviamente, porque no existe ese uso de suelo en donde yo vivo. Entonces, pues si tienes un antojo de algo o se te acabó lo que tú quieras en el refri, tienes que agarrar el coche y moverte para llegar a un Oxxo próximo, ¿no? O a alguna tienda así, porque pues simplemente no hay, ¿no? De hecho hay una maquinita expendedora. Es tu mejor Nunca la amigo. usa. No, fíjate que nunca la he usado porque justamente cuando hacemos la despensa nos prevenimos bien para que no nos falte nada. Pero sí son esas cosas que pues no pasa eso, no conoces al de la tienda porque no existe una tienda, no conoces al de la pollería porque no hay una pollería. O sea, yo me tengo que mover hasta el mercado de acá, de esa zona, para poder comprar pues mis frutas, mis verduras y todo eso. Y acá ya me conocen, ya hasta me dieron mi bolsita de la pollería. Pero ahí es donde se siente ya esta proximidad. Sí, es distinto. Pero es que, o sea, de alguna manera siento que es ese mismo egoísmo de que, pues yo estoy acá, yo sí tengo mi coche y me vale si tengo a la persona que me ayuda con el aseo, pues que le haga como pueda, no importa que haga 3 horas para llegar a mi casa, o sea... Y es donde yo veo esa parte, pues sí, o sea, que te vale lo que pase afuera. Y ¿sabes qué es lo peor? Que todavía la arquitectura introspectiva que se suele hacer, pues es en este tipo de fraccionamientos. O sea, no, digo, la puedes ver en otros lugares más abiertos, pero por ejemplo, ahorita que decías, yo vivo ahí porque, pues, circunstancias de la vida, ahorita todos los proyectos son así. Yo recuerdo cuando recién salí de la carrera, me tocó un proyecto en un fraccionamiento nuevo que está por Juriquilla, que se llama Valle de Juriquilla, y es el único de esa zona que es abierto. Y yo recuerdo que sí, o sea, sí se vendió muy bien porque no tenía tantas restricciones como uno en coto cerrado, que no te deja construir, por ejemplo, hasta el frente un portón para tu coche. Y ahí como pues es abierto, no tienes esas restricciones y pues todos tienen su portón para el coche y así. Y es súper raro, o sea, en colonias nuevas, hablo de colonias nuevas. Sí, es muy raro. Ay, no, eso que dices de las restricciones me pasó en un proyecto que te decían hasta de qué tamaño tenían que ser las ventanas. ¿No saben cómo sufrí? Cañón. No, es que, bueno, ese es otro tema que deberíamos de tomarlo para otro episodio, porque... Sí, hay restricciones. Luego hay restricciones estéticas que quien las hizo tiene mal gusto. Y dices, ¿cómo le hago? Si me pide a fuerzas 40% de techumbres inclinadas con teja y muros blancos al 60%. No, sí. No puedo. Y todos blancos, porque ya saben que yo amo el color y yo... Pero bueno. No, y hay otros que prohíben el blanco, que nada más es así. Su paleta de colores, color tierra, así tic, tic, tic. Pero es lo mismo, porque todos se ven iguales. Sí. Entonces, pues bueno. Pero sí, algo a lo que queremos llegar con esto es que, pues al final de cuentas, no son espacios caminables. O sea, los fraccionamientos son caminables, sí, pero porque vas a pasear a tu perro o porque vas a hacer ejercicio y ya. Pero no es porque tengas la necesidad de ir a comprar algo o, no sé, simplemente para saludar al vecino, lo que tú quieras. No pasa esto, ¿no? Y además, algo que como bien bonito de lo de Jane Jacobs es que justamente hablaba de estas interacciones que son muy orgánicas, o sea, de que tú conocías a quien vendía el pan, a todos,
Y imagínense si en estos espacios todas las casas fueran introspectivas. No. Para empezar, que todas fueran casas. Y ahora que todas fueran introspectivas, pues se rompe todo esto. Y es que al final hay un concepto que encontré con todo este tema, que es la anticiudad, donde justamente pues tenemos este espacio urbano fragmentado, privatizado, desconectado. Y de lo que yo te comentaba era, o sea, mucho de lo que habla la arquitectura introspectiva se me hace importante, pero mal ejecutada. O sea, en el sentido de que claro que tenemos que ver por nuestra salud mental, por ver cómo tenemos, por ejemplo, los patios interiores a mí me encantan, pero ¿por qué? Porque generas más ventilación cruzada de la ventana que da al frente a la que da al patio interior. O sea, y no totalmente, pues, sí, o sea, darle la espalda. Entonces, yo lo que considero es que al final siempre tenemos que tener un equilibrio. Y si tenemos que ver al interior para protegernos nuestra salud mental y todo eso, claro que estoy a favor, pero no por eso vas a ser egoísta y te va a dejar de importar lo que esté pasando afuera. Claro, y ahorita, o sea, por ejemplo, hay una calle que está por casa de mis papás, que justamente es como un terreno que está bardeado. Entonces, literalmente vas caminando por la calle y es una barda alta. Sí. Y te da un miedo, aunque sea de día, o sea, porque justamente una crítica es eso, que pues si no hay ventanas o si no hay algo como que te esté viendo a ti, pues si te pasa algo, ¿a quién le pides ayuda? ¿Sabes? O sea, y justamente pues son zonas que quieras o no se sienten más inseguras y que además son propicias para que pasen cosas malas. Y además eso que comentas es donde tiene mucho que ver el tema de usos mixtos, porque hay fraccionamientos que son cerrados y que afuera tienen una línea de locales comerciales, pero a las 7 de la noche eso ya está cerrado. Uh-huh. Entonces igual pasas y ¿quién te ve? Sí, no, la verdad es que sí da miedo caminar por estos lugares. Y como dices, también creo en el equilibrio. O sea, a ver, vivimos nosotras en México y probablemente en muchas partes de Latinoamérica, en lugares donde te sientes tal vez inseguro, ¿no? De todas las cosas que pasan en las noticias, tal vez tu colonia es muy segura, o sea, sí, pero pues no todas las colonias tienen ese privilegio donde se sienten seguras, ¿no? Porque además también hay que hablar de los privilegios, ¿no? Porque no todo el mundo, como dices, puede vivir en un fraccionamiento cerrado donde le pagas un vigilante, donde pagas mantenimiento, bla, bla, bla. Simplemente no está la opción. Entonces, pues quieras o no, pues incluso los fraccionamientos se ve claramente dónde está el muro, dónde empieza y cerrado a gusto, seguro. Y dónde está la otra parte de la ciudad, ¿no? Que luego muchas veces son, pues, barrios, pues, más inseguros y, pues, que se siente todavía más esa diferencia de clases sociales, ¿no? Pero lo que iba era que tampoco es que estemos en contra de querer vivir más seguros, porque no, creo que todos queremos vivir más seguros, ¿no? Y pues a veces uno piensa que la única solución es cerrando tu casa y tu vista hacia la calle y más bien como manteniéndote tú en tu lugar seguro hacia adentro, ¿no? Pero pues Jane Jacobs lo dijo, no es pues tal vez la única o la mejor manera de hacerlo, pero pues esta es una de las razones también por las que a la gente se le vende tan fácil la idea de los fraccionamientos. Es que es un tema de confort. Si te das cuenta, esos fraccionamientos cerrados, la arquitectura introspectiva, pues es una forma fácil de evitar los problemas que hay al exterior, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Con esta forma donde yo tengo mi vigilante, todo me despreocupo y ya, así es más fácil. Uh-huh. Y ojo, o sea, al final yo creo que mucho tiene que ver con a nivel gobierno. O sea, si bien yo sé que van conforme al mercado, lo que pide la gente y lo que sea, pero hay una corrupción que no tienen idea, o sea, de verdad, yo que he estado pues, trabajando en gobierno y conozco, o sea, no saben cómo justamente todos estos fraccionamientos que se hacen a las afueras, donde agarran, o sea, inclusive hay mucho, pues sí, lo que dicen, el cártel inmobiliario, ya sabes, ¿no? Entonces, al final, pues no deja de ser un negocio, dinero, y pues
ven que a la gente le gusta este concepto y lo han transformado. O sea, entiendo que la gente lo pide, pero también ha sido un tema de marketing impresionante, porque antes la gente que vivía de esta forma, pues era gente muy adinerada, donde pues de alguna manera tenía este tipo de concepto. Y oye, yo te puedo vender este mismo concepto, pero... En chiquito. En mini, ajá, o sea, esto mismo, pero en una casa de 50 metros cuadrados. Sí, o sea, totalmente de acuerdo que es aspiracional. Imagínate tú, ¿cuándo en la vida tendrías una alberca, por ejemplo? Pero te están diciendo que vas a tener una alberca, vas a tener un gimnasio privado, obviamente es compartido, pero te venden esta idea, que de hecho mucha gente dice que ni usa sus albercas. No. Pero totalmente de acuerdo. Y pues básicamente, o sea, como yo lo concluiría todo esto es que sí hay que tomar en cuenta como todos estos conceptos, tanto de ambos bandos. O sea, quiero dejar claro que no estamos nosotros en posición de, ay no, estos de la arquitectura introspectiva nos caen retegordos y no queremos saber nada de ellos. No, insisto, muchos conceptos, o sea, yo misma los aplico porque me recuerdan tanto al tema de la biofilia, de integrar conceptos en la naturaleza. Claro que hay que tomar en cuenta, pero sin olvidar esta conexión que hay con el exterior. Y es un llamado, ahora sí que a la acción para personas que se dedican a temas urbanos, a desarrollos inmobiliarios, donde pues, o sea, cuidar mucho esta parte, ¿no? Que no, o sea, que estos conceptos no se vayan hacia algo pues tan egoísta, vamos a llamarlo así, porque las ciudades pues cada vez son más impersonales, menos, no se siente como esta, ¿cómo decirlo? Como conexión, comunidad, ajá. Y yo sé que critica, o sea, la crítica que pudiera haber hacia Jane Jacobs es esta romantización de la ciudad como si fuera un pueblo. ¿Por qué no? O sea, entiendo que son escalas diferentes y no es lo mismo pues un pueblo chiquito donde todo el mundo se conoce, pero bueno, por lo menos tu barrio, o sea, tu colonia que la puedas conocer. Entonces, pues sí, creo que al final pues sería un poco eso. Sí, pues yo amo a Jane Jacobs y que no se nos olvide que ella fue precursora en todas estas ideas que ahorita se le atribuye también a muchas personas, en su mayoría hombres. Paréntesis que le estaba contando a Alexia. Cuando estaba buscando información, dije, ay, bueno, voy a buscar como precursor, bueno, así después de Jane Jacobs, que sigan con estas ideas. Y los primeros que salen son hombres. Incluso de episodios pasados, nuestro amigo Carlos Moreno, de la ciudad de los 15 minutos, que literalmente son ideas de Jane Jacobs y otros, o sea, no nada más de ella. Pero fue como de, ¿por qué son los primeros que salen? Obviamente investigué y hay muchísimas mujeres que han hablado del tema. Y pues, retomando un poco el episodio de ciudades de proximidad, mucho de esto, quienes se dan cuenta, son las mujeres. Sí, y además, o sea, antes que ellos. Y, a ver, no es que estemos en contra de que los hombres investiguen y que también pues, se les reconozca su trabajo. No somos antihombres porque siento que muchos piensan que lo somos. Ambas somos casadas, de hecho, con hombres. Y no es el caso. De hecho, por ahí en algún comentario que nos pusieron en la última publicación sobre Carlos Moreno, decía, bueno, pero lo importante es que se hizo, ¿no? No, también es importante hacer visible el trabajo de mujeres, ya sea Jane Jacobs, ya sea de quienes hayamos hablado, como también ya mencionamos en el episodio pasado con Zaha Hadid, lo que está pasando. Es importante hablar sobre esto. Repito, no somos antihombres para nada, simplemente este es un espacio en donde nos gusta hablar y mencionar sobre el trabajo de muchas mujeres que el tiempo y la historia se han encargado de borrar. Exacto, y pues estamos intentando divulgar un poquito eso, así que pues tómenselo de esa forma.
Y pues, no sé, espero que les haya gustado este episodio. Cuéntenos si ya sabían de Jane Jacobs, qué les parece, si ustedes también son anti o pro arquitectura introspectiva o si piensan como nosotras que debe de haber un equilibrio. También cuéntenos en comentarios. Y pues nada, síganos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Arcailín en todos lados. A mí me encuentran como alexiaortiz.m. Y pues síganos también en arquitectas.encontexto en TikTok, YouTube, Spotify e Instagram. Pues también suscríbanse, no se olviden de suscribirse, coméntenos y pues nos vemos en la próxima. Bye.